Esto es Juan Juan al Medio, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Hace unos días, el nombre de Luis Andrés Mas Faría tomó cierta notoriedad debido a la publicación de una carta que pide al mandatario cubano Miguel Mario Díaz-Canel una solución humanitaria al caso. Vale señalar que, según el Estado cubano, el teniente coronel y ex jefe de una sección del Departamento 1 de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior, Luis Andrés Mas Faría, fue acusado y sancionado por los presuntos delitos de espionaje, insubordinación y tenencia de armas. La decisión del tribunal se basó en que Luis Andrés dio información que, según los investigadores cubanos, comprometió secretos de Estado, comprometió la seguridad nacional de Cuba e incluso afectó las relaciones entre Cuba y México. Porque resultado de esto, el país azteca votó en contra de Cuba en las Naciones Unidas. Durante el proceso, el investigador del caso, teniente coronel Alberto Manuel Enamorado Cueto, hizo especial referencia a la detención en Cuba del empresario mexicano Carlos Ahumada Hurt y al contenido de unos videos comprometedores de la jerarquía política de ese entonces. Y que, según este investigador, Luis Andrés Mas Faría le pasó al ciudadano mexicano Héctor de la Garza Poisson. Por la importancia política de este caso, quiero recordar a todos lo que no hace mucho dijo al respecto el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo he pasado momentos difíciles en la vida, en la lucha. Viví dos así difíciles. Uno, cuando sacaron los videos de Ahumada entregando dinero en un programa de televisión. Y ya no era, pero había estado conmigo el profesor Bejarán. Entonces, ¿quién iba a creer de que yo no estaba metido en el chanchullo de recibir dinero? Todo se fue aclarando poco a poco, porque pues el propósito era, como ahora también, ¿no?, golpearme. Se puso de acuerdo Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Ok, según los informes del proceso, cuando aún no se había hecho la detención de Ahumada en Cuba, el acusado Luis Andrés Mas Faría trasladó esta información al Estado mexicano, lo que provocó que la Cancillería azteca pidiera casi de inmediato la entrega del mismo, cosa que fracturó el tiempo de las investigaciones en Cuba. Por la rapidez, pero la rispidez entre ambos estados no vino por la detención de Ahumada, ni por su entrega, sino por una serie de videos comprometedores a los que hizo alusión Andrés Manuel López Obrador. Y de ese tema vamos a conversar con el letrado cubano Jan Vera Toste, doctor en ciencias jurídicas y ex abogado de la Organización de Bufetes Colectivos, quien, además de haber publicado varios libros en materia de derecho penal, representó durante todo el proceso penal como defensa a Luis Andrés Mas Faría. Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola Juan Juan. Bien. Gustoso de estar en tu programa y agradecido no por mí, sino por la familia de Mas Farías, que necesita que se haga justicia. Se necesita que se haga justicia. Muchísimas gracias por estar. Jan, y disculpa que te tutee porque yo soy un poco más viejo. Sin problema, que estamos en confianza. Somos cubanos. Oye, ¿cuándo y cómo conociste el caso de Luis Andrés Mas Faría? Bueno, mira, yo llevaba ya unos cuantos años en bufete y como yo había venido de la jurisdicción militar, sí, conocía la jurisdicción militar, pues generalmente cuando habían casos muy duros en ese tipo de ámbito, pues siempre me recomendaban a mí como abogado para representar a las personas, y por esa vía creo que la familia de Luis y la esposa pues supieron de mí y se acercaron al bufete y me plantearon el caso, que realmente, a partir de las características que después lo vamos a hablar si me lo preguntas, de este tipo de proceso, pues yo realmente demoré un poco
no en conocer del caso porque había una de las personas acusadas que estaba en libertad, pero a conocer a Luis y a enterarme de propia mano de Luis lo que estaba viviendo, pues un poco después. Pero Okay. fue principio del 2018, Ok. si mal no recuerdo. A Luis Andrés se le acusa de varias cosas, que incluso sucedieron en muy diferentes periodos de tiempo. Pero vayamos por partes, o como dicen los abogados, forja por forja. Hay una anécdota interesante de una jueza que quiso pues glamourarse con la fraseología de los abogados. Dijo, la forja, búscame la forja, secretaria. Hoja, es un sinónimo, hoja, foja, en fin. Exacto. Oye, ¿me puedes definir qué es lo que se tipifica como delito de espionaje en el Código Penal cubano vigente en el momento en que... Exactamente, porque el Código Penal cubano se modificó recientemente, aunque hay delitos como este tipo que no sufrieron cambios, pero en el Código Penal vigente en ese momento, que era la Ley 62 de 1987, realmente es el primer cuerpo completo que la revolución hacía, porque estaba la Ley 21 que lo precedía, pero el que realmente fue el plexo, fue el hijo de la revolución, fue la Ley 62 en un momento histórico diferente al que después se aplicó, por supuesto. Pero en el artículo 97, apartado 2, regulaba la conducta que a Luis Andrés se le imputó. Es importante porque la gente dice qué delito se le imputó a fulano, a mengano, pero el delito es más que el tipo penal que está previsto en la legislación. Es decir, en nuestra familia el sistema jurídico, que difiere un poco del common law, de la que en este país, en Estados Unidos, se practica, pues el principio de realidad exige que antes que tú cometas un delito, pues esta conducta debe estar recogida en una fórmula en el Código Penal. Y la fórmula que el espionaje recoge en el Código Penal y que se le imputó a Luis Andrés, pues como es una manifestación de una conducta, tiene componentes objetivos y componentes subjetivos. Y concretamente el apartado 2 dice, lo tengo aquí porque por supuesto no me lo sé de memoria, dice en igual sanción, refiriéndose a la figura básica que establece de sanción de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte, al que le proporcione a un Estado extranjero datos de carácter secreto. Fíjense, aquí tiene que haber una relación entre el sujeto comisor, en este caso Luis Andrés, y la información que se brinda, que tiene que ser a un Estado extranjero. Y además, esta información tiene que tener como característica que tiene que ser secreto y redundar en perjuicio de la República. Fíjense, no solo basta con que sea secreta, sino que a la vez, al ser secreto, tiene que poner en peligro o perjudicar a la revolución si esta información pues llega a ese Estado extranjero. O sea, si no reúne esas dos cosas, que sea secreto y que ponga en peligro a un Estado, no es espionaje. Por supuesto, si yo voy a imputar un hecho, como es el caso a Luis Andrés, pues yo tenía que narrar que él tuvo un intercambio, una relación con un Estado extranjero que proporcionó una información de carácter secreto y que esa información de carácter secreto perjudicaba a la República. Y ese hecho extranjero o con una persona extranjera. No, la persona tiene que tener vinculación. El tipo penal dice Estado extranjero. ¿Qué pasa? Que el Estado extranjero puede valerse de personas, de agentes, de sujetos, pero que tienen que estar vinculados al Estado extranjero. Eso es un elemento que se discutió en el proceso. Ok. Hablemos un poquitico entonces del proceso. El ciudadano mexicano Carlos Ahumada Kurt entró a Cuba el 27 de febrero de 2004. Lo detuvieron en casa de Juanito Lafay el 30 de marzo de 2004. Y lo recuerdo muy bien porque en ese periodo de tiempo yo estaba sometido a una serie de interrogatorios en el lugar y en el tiempo preciso en que Carlos Ahumada estaba siendo interrogado, ahí en el Centro de Instrucción La Cazuela. Ahí me enteré de que se había roto un brazo y todo eso. En el escrito de la defensa leí que el mismo 30 el gobierno cubano informó a la Interpol sobre la detención de Carlos Ahumada. Ese mismo día 30 también informó al gobierno mexicano. Al otro día, 31, fue cuando el gobierno mexicano le solicitó a Cuba la detención de Ahumada con fines de extradición a través de una nota de Cancillería. Y es más, ese mismo día 31, don Felipe Pérez Roca, entonces ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, dio una conferencia y habló del tema. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se basa el espionaje de Luis Andrés Mascaría
cómo explica el régimen de la isla que hay espionaje al informar una información que no es secreta, ni confidencial, ni secreto de Estado. Bueno, casi que tú respondes la pregunta en sentido general. Mira, primero, la responsabilidad penal se expresa a través de la sentencia. Si los pros o los contras que tú puedas tener en un proceso, pues tienes que ir a la sentencia y es el tribunal, después de la vista de juicio oral, quien establece las bases probatorias y las bases fácticas para después traer como consecuencia jurídica supuesto delito, en este caso, de espionaje. ¿Qué pasa en este proceso? ¿O qué pasó en este proceso? Que nosotros, antes de la vista de juicio oral, pues le propusimos al tribunal, porque no podemos hacerlo por nuestra libertad, tiene que ser autorizado por el tribunal, la posibilidad de utilizar medios informáticos de apoyo a la defensa. La posibilidad de proyectar un PowerPoint, porque nosotros habíamos establecido, con la ayuda de Luis Andrés, por supuesto, y de otras personas, pues una línea temporal, porque pudiera complejizarse a la comprensión del tribunal, pues todos estos hechos o todos estos eventos que tú has narrado, como por ejemplo, esto va un poco más antes, por supuesto, estaba López Obrador, el actual presidente de México, postulándose por la presidencia de México, y se hace esta jugada con este sujeto, y este sujeto, esos videos, que después se dice que fue una de las cosas que reveló pues más Faría, estos videos se hicieron públicos en México. Y esta persona tuvo que escapar de México y vino para Cuba. Pero entró en Cuba, como tú bien dices, el 27 de febrero. Pero no es hasta el 30 de marzo, después del requerimiento del Interpol, que es detenido por los órganos de la Ciudad de Estado. Pero al día siguiente es puesto en comunicación del gobierno mexicano y al Interpol de que fue detenido esta persona. Y entonces la imputación de la Fiscalía en contra de Luis Andrés Mafaría se basaba de que por la información que supuestamente le dio a otra persona que no fue habida en el proceso y no hay cómo corroborar ese hecho, pues el gobierno de México se había enterado de que estaba detenido, además de que tenía en posesión Cuba esos videos que ya estaban en internet y que eran públicos. No eran secretos esos videos entonces. Incluso hay un hilo directo de Granma del 20 de febrero que habla sobre los videos que se publicaron en México de la corrupción. Es decir, el mismo periódico Granma, cuando uno analiza la cronología de eventos, primero con este hilo directo, después con la intervención de Pérez Roque y después con una reflexión de Fidel Castro Ruz, pues destruía completamente los elementos que venía fijando la Fiscalía en su imputación. Por tanto, nosotros desde un primer inicio, pues nos mostramos en desacuerdo con la integración de los hechos. No era que esos hechos pudieran ser constitutivos de delito A, B o C, sino que los hechos no tienen sustento probatorio y eran irreales, eran falsos. Claro. Recuerdo perfectamente el reflexionazo que hizo Fidel Castro, que tituló Los recuerdos gigantes de 7 leguas, parte 2. Bueno, uno de mis argumentos en el informe forense de la vista de juicio fue que, lejos de reprochar la conducta, lo que habría entonces que ponerles una medalla a Luis Andrés Mafaría, porque Fidel reconocía, gracias a esa detención y gracias al conocimiento del gobierno mexicano, pues las relaciones que estaban mucho antes de este evento, pues a partir de asumir la presidencia en ese momento de México, Fox, pues habían resquebrajado las relaciones Cuba y México. Y eso ayudó a fortalecer un poco esa relación. Y eso es una de las cosas que también argumentan en la vista, diciendo que precisamente por el tema de la información que había dado presuntamente Luis Andrés Mafaría, México había votado en contra de Cuba en un proceso de Naciones Unidas y se estaban resquebrajando las relaciones diplomáticas. Pero no era por eso, creo yo. No, por supuesto, eso venía de mucho antes y están es que el mismo periódico Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, vía dando datos y hechos de ese resquebrajamiento entre las relaciones de México y Cuba mucho antes de que Ahumada llegara a Cuba y mucho antes de que se detuviera y que el gobierno mexicano pues reclamara la presencia en territorio de México de esta persona. Incluso Fidel Castro, en ese reflexionazo que hizo, el gigante de las 7 leguas, dijo, cita, y sí voy a citar textualmente: una vez publicados los videos, Salinas, refiriéndose al presidente Salinas de Gortari, a través de su abogado Juan Collado Moselo y su ayudante personal Adán Ruiz, le indicó abandonar México y refugiarse en Cuba. Entonces, si es así como lo narra Fidel Castro, ni los videos eran secretos, ni la información era secreta, ni la visita tampoco era secreta. Pero mira, hay un dato interesante. Por supuesto, de esto ha pasado mucho tiempo. Yo tuve que
buscar algunas notas, pedir alguna información, pero en el proceso penal hay evidencia de que se detuvo, es decir, de que hay un certificado del Departamento de Seguridad de Estado de Cuba donde se dice que se notificó al gobierno mexicano el día 30 de marzo a las 19 horas. Y el auto de imposición de medida cautelar de Carlos Ahumada Cors por parte de la Fiscalía General se publicó en el periódico Granma, y en la fecha que tenía este auto era de ese mismo día, unas horas antes. Es decir, que siguiendo la legalidad o la contratación de fechas legales que se acreditan en el proceso, se notificó el mismo día al gobierno mexicano que se detuvo Ahumada Cors. O sea, que incluso queriendo, no veo que haya mucho tiempo para que presuntamente Andrés Mafaría haya podido. Por supuesto que no. Cuando uno estructura, que me preguntaste, la pregunta anterior era en qué consistía el tipo penal de espionaje. Ahí, supuestamente la persona que sirvió de intermediaria en la información entre Luis Andrés y el gobierno mexicano, no se estableció en el proceso que Luis Andrés tuviese conocimiento, incluso que perteneciera al gobierno mexicano, tuviera influencia directa en el gobierno mexicano. Porque esa persona no se detuvo nunca, a pesar de que después del 2004 entró y salió de Cuba cuantas veces quiso, no se interrogó, no se le entrevistó. Y precisamente de eso te quiero preguntar, porque ¿cómo es posible Héctor de la Garza, que fue a quien presuntamente Luis Andrés le entrega la información, y presuntamente sin él no podría haber ninguna comisión del espionaje, cómo siguió entrando a Cuba tiempo después y nunca fue requerido por las autoridades cubanas? Mira, eso tiene que ver también con la propia lógica humana del proceso. Una de las cosas que nosotros reclamamos, más allá de los elementos técnicos, jurídicos, es el hecho de que si realmente o humanamente, racionalmente, valía la pena juzgar a una persona en el 2018 por un hecho que supuestamente se conocía desde el 2004 y no se hizo nada. Así, ¿qué racionalidad tiene que tantos años después de que tú conociste de un hecho, que incluso esa persona se licenció con honores de la institución a que pertenecía, sabiendo supuestamente que cometió ese hecho de espionaje, tú después vengas a desempolvarlo ahora? Y como esta persona que también tú conoces, que participó en un delito de espionaje, tú le sigas permitiendo la entrada libremente a este país sin ningún tipo de restricciones. Es decir, son incongruencias que demuestran una vez más la falsedad de la propia imputación que inicialmente se forjó en contra de Luis Andrés. Y hay otra acusación de espionaje en contra de Luis Andrés. Son dos hechos, uno en el 2004. Y dice, ahí voy, y dice que en el 2014, o sea, 10 años después, el mexicano Héctor de la Garza llamó a Luis Andrés Mafaría para averiguar si 2 ciudadanos mexicanos estaban o no en Cuba. Y Andrés le averiguó, y esto es otra imputación de espionaje. Pero para entonces ya Luis Andrés no estaba en el Ministerio del Interior. A ver, mira, él no necesita o no requiere que tú estés o formes parte del Ministerio del Interior o que tengas acceso directo a la información, porque hay una institución en derecho penal que se llama Autoría y Participación, que establece las diferentes formas en que tú puedes intervenir en un delito, ya sea de manera indirecta o indirecta. Y Luis Andrés pudo, no siendo miembro del Ministerio del Interior, participar en este supuesto hecho de espionaje de manera indirecta. Pero el tema es que esta imputación es más... de la Dirección de Inmigración. Esta información es más absurda que la anterior, porque hay un certificado en el propio proceso de instrucción donde se dice que esta información es clasificada. Entonces, cuando uno va a la legalidad... Hace un rato que si no es secreto de Estado y no es... Nos vemos ahí. El decreto ley 199 de 1999 sobre la seguridad y protección de la información oficial establece legalmente las clasificaciones de información y dice que la información se clasifica en clasificada, limitada u ordinaria. Y la información clasificada tiene 3 subclasificaciones a la vez. Está en secreto de Estado, está en confidencial y secreto. Y establece después qué cosa es secreto, qué cosa es secreto de Estado y qué cosa es confidencial. Y la información confidencial no es secreto ni secreto de Estado. Por supuesto, no se tipifica, aun cuando ese hecho hubiese sido real, porque al final no se mencionaron ni qué nombre se buscó en el sistema, ni sin esos nombres realmente pertenecían a esas supuestas personas que estaban siendo o eran interés operativo.
eso no se estableció en el proceso penal, eso quedó en un limbo, en una oscuridad plena. Eso se llama vicio de oscuridad, cuando la sentencia no especifica los hechos concretos que se están acusando, pero es que además la información que se reveló no es secreto ni secreto de Estado, no integra los requisitos que exige el tipo penal del delito de espionaje en el 97.2 para que se integre, por supuesto. Ok, Jan, tú eres doctor en ciencias penales. A tu juicio, ¿cuáles son las principales violaciones de procedimiento en este caso? Mira, eso hay que vivirlo en tres momentos. En el momento en que tú procesas a la persona, de que tienes conocimiento de que ocurrió un hecho y procesas a la persona. Un segundo momento que es cuando juzgas a la persona, cuando lo somete ante el tribunal. Y un tercer momento que es en el proceso de ejecución de la pena. Y en estos tres momentos han habido cuestiones que son importantes connotar de cara a la justicia. Primero es que en el momento en que Luis Andrés es procesado, pues la ley procesal penal militar que estaba vigente se había copiado de la ley de la República Federativa Soviética Rusa. Era una ley donde el abogado no interviene hasta que tú no estás machacado por el fiscal y ya el fiscal terminó y esclareció el hecho a su entender. Le dice al abogado, bueno, entre en el proceso a ver qué puede hacer. No hay control, no hay igualdad de parte, no hay posibilidad de proponer pruebas durante la fase de instrucción. Entonces ya el abogado entra de manera tardía. Hay un artículo que le posibilita al tribunal, si el acusado, que tiene el derecho de declarar en cualquier momento del proceso, como le venga en gana, cambia su declaración en el juicio, pues en virtud del artículo 325 el tribunal podía darle lectura a la declaración autoincriminatoria en fase y sancionar por esa declaración no sometida al principio de contradicción, no sometida al principio de igualdad. Es decir, fue procesado en síntesis en un proceso que vulnera las principales garantías de un debido proceso, que no son más que garantías que posibilitan que se llegue a una justicia objetiva y no subjetiva. Cuando vamos al segundo momento, que es el momento en que se enjuicia, pues ya hemos visto cómo se basa su sanción y la calificación de los hechos en hechos que no tienen respaldo en la prueba que se practicó. Incluso la prueba obrante en el propio proceso devela incongruencias en la propia construcción de este hecho que al final se le intenta, o al final se le atribuyó desgraciadamente a Luis Andrés. Y viéndolo en el tercer momento, pues ahí desgraciadamente ha sido confinado en un centro donde no se cumplen las normas que establece las reglas de Mandela a nivel internacional, de Naciones Unidas, para las personas que están detenidas. Ha pasado bastante trabajo con temas de enfermedad, con temas de asistencia médica, con temas de resolver problemas médicos severos que está padeciendo hoy en día, y las diferentes propuestas que se han hecho y solicitudes de libertad condicional que le corresponde por ley, pues han sido respuestas, o las respuestas se basan en la peligrosidad del delito que cometió, lo que vulnera un principio que es el no bis in idem, o apreciar dos veces la misma circunstancia. Si yo, para imponerte una pena, en este caso de 12 años de privación de libertad, yo tuve en cuenta la peligrosidad del hecho, yo no puedo volver a tener en cuenta la peligrosidad del hecho para valorar si puedes o no tener la libertad condicional. Ese es el comportamiento suyo en el centro penitenciario y no el hecho que ya fue juzgado y fue valorado una vez. En síntesis, apretada síntesis, te lo he transmitido. O sea, en apretada síntesis hay violaciones desde el principio hasta el final. Exactamente. Ok, en las violaciones de procedimiento pueden anular el resultado de un proceso penal. Por supuesto, por supuesto. Y lo intentamos hacer, y la familia sigue intentándolo desde Cuba, pues a los diferentes, es decir, a las instituciones que le corresponde, dígase Tribunal Supremo, Sala de lo Militar, Consejo del Tribunal Supremo, Dirección de Tribunales Militares, pues se han entrevistado o han empujado, tratando de hacer ver todas estas incongruencias que son más que evidentes desde mismo esta postura. Evidentemente no hay figuras que tipifiquen el espionaje. ¿Por qué Andrés Mafaría continúa? Bueno, me río y el caso no es para reírse, es un caso serio. Y Luis Andrés me conta que está en situación bastante complicada de salud. Pero eso me recuerda una canción popular que cuando yo impartía clases en la facultad de un grupo popular cubano se decía, conmigo no, cógela con Puerto Rico. Esa pregunta hay que hacérselo a quien sancionó a Luis Andrés. Y se le está haciendo. Y se le ha hecho en reiteradas ocasiones por diferentes medios. Ahí están los escritos, porque la familia de Luis Andrés tiene algo extraordinario, que es que tienen un diario de los escritos, de las reclamaciones, de las entrevistas, de los documentos que hemos hecho y que le han respondido. Todo está guardado, todo está bien codificado, y ahí están las evidencias de los esfuerzos continuos que se están haciendo por tratar de que se entienda de que la finalidad de este proceso no puede tener más que aplicar correctamente la ley y hacer justicia. A título más personal, ¿has podido conversar en algún momento con
colegas tuyos que estén en el tribunal o en la fiscalía o en el Ministerio de Justicia y te hayan dicho, eso es un capricho? A ver, mira, eso es un tema de formación y que a veces hay cosas que tan siquiera se dicen, pero se sobreentienden por la misma formación que uno va recibiendo en Cuba de que es pequeño. Y que cuando algo viene con el ruido y si el órgano operativo está diciendo que hay espionaje, aun cuando jurídicamente a ti no se te conforme en el proceso del espionaje, es porque va a haber espionaje. Porque ellos no van a estar diciendo... Entonces, un poco hay un prejuicio a favor de lo que el órgano operativo viene diciendo, y a veces incluso no de manera intencional, y a veces incluso no de manera directamente indicada. He visto proceder a compañeros míos, cuando yo me refiero a compañeros son porque trabajan en el mismo sector jurídico que trabajan en el sector jurídico, obran pensando o bajo la convicción de que están obrando bajo la justicia, defendiendo a un proceso, defendiendo a una ideología, defendiendo a un sistema. Y entonces no hay nada más contradictorio que hacerlo sobre esa base. La verdadera base para mí de defensa de un sistema que tú dices que es democrático, que tú dices que es revolucionario, que tú dices que es justo, es aplicar correctamente la ley y guiarse por los requisitos que dice la ley. La ley es perfectible, puede tener errores, pero la postura ética de jurista es respetar ante todo la ley, para que haya un Estado de Derecho, para que haya legalidad, para que haya confianza en la justicia. Y respondiendo ya directamente a la pregunta, no tuve en mi experiencia personal, es decir, nadie me indicó que hubiese recibido, que alguien se hubiese empeñado. Más bien noté como una convicción, prejuicio o preelaborada de que Luis Andrés Mafaría era un espía, más allá de lo que realmente los hechos y la realidad estaba demostrando. Entonces podemos creer aquello que muchos comentan cuando dicen que desde el momento en que a ti te cogen preso en Cuba, ya tú estás previamente sancionado. No hay nada más real que la sabiduría popular. Quizás la sabiduría popular no expresa sentimientos con categorías científicas o con adornos coloquiales, pero te está diciendo que lo que ve a diario, y realmente hay una presunción en la formación ética de jurista cubano, hay una presunción de culpabilidad por sobre presunción de inocencia, con excepciones. Incluso mi propia experiencia como abogado y viendo a otros colegas, habían colegas que partían de esa misma presunción de culpabilidad. ¿Entiendes? Es como si el que es acusado en el socialismo es enemigo del pueblo. Y es una filosofía totalitaria, ¿ves? Claro. Y entonces, como es enemigo del pueblo, sancionarlo, comulgarlo, extirparlo como enemigo de la sociedad en un derecho penal del enemigo, que ese es otro tema. Si un día quiere, podemos hablar del proceso penal o el sistema de justicia en el socialismo. Claro. Pero entonces, como Estado totalitario, te trato de extirpar y mi formación, y yo estoy actuando correctamente cuando estoy viendo que es un enemigo y quiero eliminarlo. Nadie me va a jugar por eso. De hecho, los tribunales tienen una estadística que es negativa, que es por ciento al suelto. Y cuando un por ciento al suelto va creciendo en un tribunal, ¿y por qué están absorbiendo gente aquí? Nada, ya, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a seguir. No, un placer. Ojalá que esto sirva para que las mentes se abran y se analice y se haga justicia al final, que es la intención principal de la familia de Luis Andrés y de Luis Andrés también, por supuesto. Señores, ya esto es un tema humanitario. No, y que lo que le pasa a Luis Andrés le ha pasado y le puede pasar a cualquier cubano. Pueden haber comentarios, las personas son libres de pensar como estimen y pueden decir, bueno, si fue el Ministerio Interior y fue un esbirro que le corten la cabeza. Pero es que se lo puede pasar a Luis Andrés, pero le ha pasado y le puede pasar a tu hermano, a tu papá, a tu hijo, al primo que tienes en Cuba. Entonces, no se trata solamente de Luis Andrés, es de una concepción que va más allá, que es de que se respete la ley y que se haga justicia. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si desea seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.